El sol de la tarde quemaba el asfalto irregular de la improvisada pista. El calor rebotaba en las caras sudorosas de la pequeña multitud que se había congregado, no por curiosidad genuina, sino por el espectáculo de la humillación ajena. Un helicóptero reluciente, un Bell 429 de casi 120 millones de pesos mexicanos, yacía inmóvil, un coloso varado en la tierra de nadie, su rotor principal apuntando al cielo como un dedo acusador. El aire vibraba con la tensión de un fracaso inminente. Don Fernando, el dueño del aparato y hombre de negocios con más aires que fortuna, gesticulaba frenéticamente, su rostro enrojecido por la ira y el sudor, mientras un técnico, visiblemente nervioso, intentaba inútilmente diagnosticar la falla. La escena era una sinfonía desafinada de frustración y poder. De repente, un grito agudo irrumpió en el murmullo general. «¡Fuera de aquí, chamaco! ¡Estorbas!». Las palabras, lanzadas con desdén por uno de los corpulentos guardaespaldas de don Fernando, se clavaron en el aire como dagas. El objetivo del desprecio era un niño, no más de 8 años, delgado y silencioso, que se había acercado con una curiosidad casi hipnótica al mastodonte metálico. Su mirada fija en el intrincado sistema de engranajes y cables parecía trascender la superficie. La humillación fue pública, palpable. El silencio que siguió al grito fue más ensordecedor que el grito mismo. El niño no protestó, no lloró, solo se detuvo. Su pequeño cuerpo se tensó ligeramente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Sus ojos grandes, profundos y curiosos, que antes escudriñaban la maquinaria con una intensidad inusual, ahora se fijaban en el suelo polvoriento. Los presentes intercambiaron miradas de suficiencia. Algunos rieron entre dientes, reforzando la exclusión. Para ellos, era solo otro chamaco metiéndose donde no lo llamaban, un estorbo en el gran escenario de los adultos importantes y sus problemas importantes. La injusticia se sentía en el ambiente, densa y opresiva, un peso invisible sobre los hombros del pequeño. Don Fernando, ajeno a la escena, seguía increpando al técnico, su voz resonando en el campo abierto. «Es inaceptable. Este aparato cuesta más de lo que usted ganará en toda su vida y no puede arreglarlo». El técnico, con la frente perlada de sudor, se encogía de hombros resignado. La impotencia era palpable en el aire, una impotencia que contrastaba brutalmente con la opulencia del helicóptero. Mientras tanto, el niño, relegado a la periferia del círculo, se mantenía en silencio. Sus manos se apretaban en pequeños puños invisibles, absorbiendo cada detalle del ambiente hostil. La escena era un claro recordatorio de dónde residía el poder y de cuán insignificantes eran aquellos sin él. La escena continuó, con don Fernando exigiendo soluciones y los expertos ofreciendo excusas. El helicóptero, símbolo de estatus y poder, se había convertido en un monumento a la frustración, y el niño, un espectador no deseado, era un reflejo de la invisibilidad de los que no encajaban. Su presencia era un eco silencioso de una verdad incómoda. En ese mundo de lujo y apariencias, algunos nacían para ser vistos y otros para ser ignorados. El sol seguía cayendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero para el niño, la tarde se había tornado oscura, teñida por el amargo sabor del desprecio inmerecido y la fría realidad de la exclusión social. El guardia se irguió, satisfecho de haber puesto en su lugar al intruso. El niño, sin decir una palabra, se alejó unos pasos, su silueta diminuta contra el vasto horizonte. No hubo rabieta ni lágrimas, solo un silencio que hablaba a volúmenes. Su espalda, aunque pequeña, transmitía una dignidad que pocos en la multitud supieron apreciar. La escena inicial, cruda y directa, había cumplido su propósito, generar una inmediata indignación en el espectador, un nudo en el estómago ante la injusticia silenciosa que acababa de presenciarse, dejando claro que el valor de una persona a menudo es juzgado por la superficialidad y la ceguera de otros. El niño se llamaba Mateo. Bajo su cabello oscuro, que caía rebelde sobre su frente, sus ojos almendrados observaban el mundo con una intensidad particular, como si estuviera absorbiendo cada detalle, cada sombra,
cada sonido que la mayoría de la gente ignoraba. No era de los que se movían con prisa. Cada uno de sus gestos era deliberado, casi medido. Vestía una camiseta desgastada y unos pantalones que le quedaban ligeramente cortos, prendas que delataban una vida de modestia, pero que no lograban opacar la chispa inusual que residía en su mirada. Su expresión, a menudo seria, no denotaba tristeza, sino una profunda concentración, como la de un científico inmerso en un complejo problema. Para Mateo, el mundo era un caleidoscopio de patrones, una sinfonía de frecuencias y una maraña de conexiones invisibles que pocos percibían. El zumbido del helicóptero no era solo ruido, sino una serie de vibraciones específicas, un lenguaje de máquinas que él, a su manera, intentaba descifrar. La frustración de los adultos, el sudor del técnico, la arrogancia de don Fernando, todo se filtraba en su mente como datos, información que su cerebro procesaba de una forma única. No entendía la crueldad explícita del guardia, pero sí el peso de la incomodidad, la sensación de ser un elemento ajeno en un sistema que no lo incluía. Mateo sentía el bullicio de las emociones ajenas como una sobrecarga, una cacofonía que a veces lo obligaba a retraerse aún más en sí mismo. Las voces fuertes, las luces brillantes, los olores intensos, eran desafíos constantes que su sistema nervioso procesaba de manera diferente. Su aparente indiferencia no era desinterés, sino una forma de protegerse de un mundo que a menudo le resultaba abrumador. Prefería el silencio, la observación, el análisis metódico de lo que veía, y en ese silencio su mente trabajaba a una velocidad prodigiosa, conectando puntos que para otros pasaban desapercibidos. Tenía una memoria fotográfica para los detalles, una capacidad asombrosa para recordar secuencias y una fascinación innata por los mecanismos y la lógica subyacente de las cosas. No era consciente de su autismo o neurodivergencia en términos clínicos. Para él, era simplemente su forma de ser, su manera de experimentar la realidad. A menudo se perdía en sus pensamientos, reconstruyendo mentalmente complejos sistemas o resolviendo ecuaciones imaginarias, lo que lo hacía parecer distante o en su mundo para quienes no entendían la profundidad de su procesamiento. Era un niño con un universo interior vasto, rico en ideas y observaciones, que rara vez compartía con palabras. Cuando el guardia lo había empujado, Mateo sintió una punzada, no de dolor físico, sino de la fría incomprensión. Su mente registró la brusquedad del contacto, la indignación en la voz, y lo catalogó como una agresión injustificada. Pero en lugar de reaccionar con ira o miedo, su cerebro ya había desviado su atención hacia el helicóptero de nuevo, buscando la razón detrás de su inmovilidad. La máquina, con sus engranajes expuestos, sus cables, sus circuitos, representaba un problema, un rompecabezas que clamaba por ser resuelto, y la mente de Mateo estaba siempre en busca de soluciones, de orden en el caos. Su ropa sencilla, sus gestos retraídos, su silencio casi absoluto, lo convertían en un fantasma para la mayoría. No pedía atención, no buscaba aprobación. Sus riquezas no estaban en posesiones materiales, sino en la intrincada red de su pensamiento, en la precisión de su observación y en la extraordinaria capacidad de su mente para ver más allá de lo evidente. Era un niño que vivía en la periferia de la percepción de los demás, un genio silencioso cuyo valor intrínseco estaba en las profundidades de su ser, esperando el momento adecuado para manifestarse de una manera que desafiaría todas las expectativas. El escenario donde se desenvolvía la vida de Mateo era el barrio de San Andrés, un laberinto de calles sin pavimentar y casas de ladrillo visto que se extendían al pie de la imponente Sierra de Guadalupe. No era un lugar de grandes lujos, pero sí de una vibrante vida comunitaria, aunque para Mateo esa misma efervescencia a menudo se traducía en un torbellino sensorial. La escuela a la que asistía, la primaria Benito Juárez, era una edificación modesta, con aulas calurosas y patios de tierra, donde el polvo se levantaba con cada carrera. Allí, la estructura era rígida, enfocada en la memorización y la disciplina,
dejando poco espacio para las mentes que funcionaban fuera de la norma. En ese entorno escolar, figuras como la maestra Elena, una mujer de rostro severo y voz monocorde, representaban la autoridad incuestionable. Para ella, Mateo era simplemente el niño que no habla, un alumno problemático que no participaba en clase y se perdía en sus propios pensamientos. Su silencio no era interpretado como una forma de procesamiento diferente, sino como desinterés o falta de inteligencia. La maestra Elena, con sus métodos tradicionales, no tenía las herramientas ni la paciencia para comprender la mente brillante que se escondía detrás de la aparente pasividad de Mateo, reforzando así la exclusión en lugar de combatirla. El barrio mismo era un microcosmos de la sociedad mexicana, donde las diferencias económicas y sociales eran palpables. La presencia ocasional de helicópteros privados sobrevolando el humilde caserío era un recordatorio constante de otro mundo, el de los poderosos y adinerados, un mundo al que Mateo y su familia no pertenecían. Esta dicotomía, este contraste entre la opulencia y la precariedad, reforzaba la sensación de que algunas vidas eran más valoradas que otras y que el valor de una persona a menudo se medía por su cuenta bancaria, no por su capacidad intrínseca. Así, Mateo vivía en un entorno que sin querer lo oprimía. La escuela con su rigidez, el barrio con sus limitaciones e incluso el amor de su abuela, aunque genuino, carecía del entendimiento necesario para nutrir su extraordinario potencial. Las figuras de autoridad, inmersas en sus propias estructuras y prejuicios, actuaban como barreras invisibles que impedían que su verdadera inteligencia fuera reconocida. Este ambiente creaba un telón de fondo perfecto para la historia, una demostración de cómo el talento puede florecer incluso en los suelos más estériles, a pesar de la ceguera de quienes deberían reconocerlo y cultivarlo. Los primeros destellos de la genialidad de Mateo aparecían en momentos inesperados, como destellos fugaces que pasaban desapercibidos para la mayoría. En clase de matemáticas, mientras sus compañeros luchaban con las tablas de multiplicar, Mateo garabateaba en el margen de su cuaderno diagramas complejos de engranajes y poleas, sistemas mecánicos que existían solo en su mente, pero que funcionaban con una lógica impecable. Una vez la maestra Elena le arrebató el cuaderno, regañándolo por no prestar atención, sin percatarse de que aquellos dibujos eran la manifestación de una mente que operaba a un nivel superior, una inteligencia que iba mucho más allá del simple cálculo aritmético. En la escuela, durante una visita al laboratorio de ciencias, Mateo había notado una discrepancia en el cableado de un antiguo motor eléctrico que el profesor explicaba con diagramas. Mientras los demás copiaban las fórmulas, él se había quedado observando el aparato. Señaló con el dedo una conexión incorrecta, pero el profesor, molesto por lo que consideró una interrupción, lo mandó a sentar, argumentando que un niño no podía saber más que el libro. La sabiduría del aula anclada en la autoridad, y no en la observación, lo había cegado ante la perspicacia del pequeño, ignorando la voz de la intuición y el conocimiento. Incluso en el patio de juegos, Mateo mostraba una habilidad inusual para resolver problemas prácticos. Si un columpio se atascaba o una rueda de la bicicleta de un amigo se torcía, él era el primero en analizar la situación, no con palabras, sino con movimientos precisos y lógicos. Sus compañeros, al ver que las cosas se arreglaban, simplemente lo tomaban como algo normal, sin atribuirle un mérito especial. La genialidad de Mateo no se manifestaba en grandes declaraciones, sino en pequeños actos de resolución, en la forma en que su mente operaba un paso adelante de los demás, pero siempre en silencio, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Estos pequeños indicios de su talento se diluían en la cotidianidad, ignorados o malinterpretados por un entorno que no estaba preparado para reconocer una inteligencia que no se ajustaba a los moldes convencionales. Su habilidad para ver el mundo como un sistema de patrones y soluciones pasaba inadvertida, considerada una excentricidad o una limitación, en lugar de la cualidad extraordinaria que realmente era. Así, la luz de su genialidad brillaba con discreción,
una llama solitaria en un mundo que prefería mirar hacia otro lado, subestimando el potencial de un niño cuya mente era un tesoro oculto esperando ser descubierto. El peso del aislamiento era una sombra constante en la vida de Mateo. En el recreo, mientras otros niños jugaban ruidosos al fútbol o a las escondidas, él se refugiaba en un rincón del patio, observando las hormigas organizar sus complejas rutas o analizando las fisuras en el concreto. No era que no quisiera jugar, sino que el bullicio, las reglas no dichas y la imprevisibilidad de las interacciones sociales le resultaban confusos y agotadores. Sus intentos esporádicos de acercarse a otros niños terminaban en miradas extrañas o en respuestas cortantes, lo que lo empujaba aún más a la seguridad de su propio mundo interior, un lugar donde las reglas eran lógicas y las respuestas predecibles. La escuela, en lugar de ser un espacio de aprendizaje y conexión, se convertía en un campo de batalla silencioso para Mateo. Los ruidos de la clase, el murmullo de las voces, el rasgar de los lápices contra el papel, todo se magnificaba en su percepción, transformándose en una avalancha de estímulos que a menudo le causaban ansiedad. Para protegerse, se abstraía, sumergiéndose en sus pensamientos, lo que a los ojos de los maestros se interpretaba como falta de interés o desatención. Esta desconexión lo hacía vulnerable a las burlas de algunos compañeros, quienes lo veían como raro o tonto por su silencio y su mirada perdida. Las palabras de desdén, como las del guardia del helicóptero, se acumulaban en su memoria, no como insultos personales, sino como datos de incomprensión. No entendía la malicia detrás de ellas, pero sí la sensación de ser rechazado, de no encajar. Esta acumulación de pequeñas humillaciones, aunque no lo derrumbaban, sí construían una barrera invisible a su alrededor, una fortaleza emocional que lo protegía del dolor, pero que también lo aislaba de la posibilidad de conexión y entendimiento mutuo. Era una carga pesada, una soledad autoimpuesta para preservar su frágil equilibrio. El contraste entre la vastedad de su inteligencia y el desprecio que recibía era abrumador. Mientras su mente procesaba complejas ecuaciones y visualizaba sistemas mecánicos con una claridad asombrosa, su entorno lo trataba como un ser inferior, incapaz de comprender las cosas simples de la vida cotidiana. Esta disparidad creaba una tensión interna en Mateo, una dicotomía entre lo que sabía que era capaz de hacer y cómo era percibido por el mundo. El aislamiento no solo era físico, sino también intelectual, una soledad profunda para una mente que operaba en una frecuencia diferente. En su rutina diaria, el aislamiento se manifestaba en pequeños detalles. Comía solo en el recreo, era el último en ser elegido para los equipos de juego y sus preguntas, cuando se atrevía a hacerlas, eran a menudo ignoradas o respondidas con impaciencia. Su voz, ya de por sí suave, se volvía casi inaudible en un intento de evitar confrontaciones o desaprobaciones. Esta constante minimización de su presencia y de su intelecto lo llevaba a dudar de su propio valor, a pesar de la chispa de genialidad que ardía silenciosamente en su interior. El sufrimiento de Mateo era interno, silencioso, pero no por ello menos real. Era la carga de una mente brillante, atrapada en un mundo que no sabía cómo valorarla, una sensibilidad profunda que se enfrentaba a la dureza de la incomprensión. Su forma de protegerse era el silencio y la introspección, pero a medida que las tensiones crecían, la necesidad de una salida, de un reconocimiento, se hacía cada vez más urgente, un clamor silencioso que buscaba una voz para manifestar su verdadero valor en un entorno que lo negaba. La tensión en la improvisada pista de aterrizaje había llegado a un punto crítico. Don Fernando, con el rostro descompuesto por la frustración, vociferaba órdenes a un nuevo equipo de mecánicos que ahora se afanaban alrededor del helicóptero con herramientas relucientes, pero sin éxito aparente. El Bell 429, símbolo de su estatus, se había convertido en una burla, una pieza de museo inmóvil bajo el sol abrasador. La multitud, antes curiosa, comenzaba a impacientarse murmurando entre dientes,
y la impaciencia de don Fernando se transformaba en una rabia ciega, buscando a quién culpar por su humillación pública. Fue entonces cuando la mirada de don Fernando se cruzó con la de Mateo, que se había acercado de nuevo, atraído por el zumbido de las herramientas y la complejidad del problema. El niño estaba a unos metros, inmóvil, sus ojos fijos en un punto específico del motor. «Tú otra vez, mocoso, ¿qué miras? ¿Crees que esto es un juguete?», espetó don Fernando con voz ronca, señalando al niño con un dedo acusador. Su frustración, magnificada por la presencia de tantos testigos, buscaba una válvula de escape, y el niño, silencioso e inofensivo, se convirtió en el blanco perfecto para su ira desmedida, un acto de humillación para reafirmar su poder. El guardia, sintiendo la aprobación implícita de su jefe, dio un paso adelante, listo para ahuyentar a Mateo. Pero antes de que pudiera hacerlo, don Fernando soltó una carcajada irónica. «A ver, genio, si eres tan listo como miras, ¿por qué no arreglas esto tú? Mis ingenieros no pueden, pero seguro tú, con tu carita de ángel, tienes la solución, ¿no?». Las palabras, cargadas de sarcasmo y desprecio, resonaron en el aire, provocando risitas incómodas entre los presentes. La situación se había convertido en un circo, con Mateo en el centro, el blanco de todas las miradas, un pequeño David frente a un Goliat de arrogancia y poder. El silencio de Mateo, su falta de respuesta verbal, solo alimentó la burla. «Vamos, habla. ¿Te comió la lengua el ratón? Seguro que ni entiendes lo que te digo», continuó don Fernando, disfrutando de la humillación. No buscaba una respuesta, solo quería reafirmar la supuesta inferioridad del niño, exponer su incapacidad ante todos. Los mecánicos, incómodos, se apartaron un poco, dejando el espacio libre para la confrontación. La tensión se hizo insoportable. La humillación flotaba en el ambiente, densa y asfixiante, atrapando a Mateo en una encrucijada de miradas burlonas y expectativas de fracaso. Mateo no desvió la mirada. Sus ojos, antes enfocados en el motor, ahora se encontraron brevemente con los de don Fernando, sin rastro de miedo, solo una inmensa concentración. Era como si las palabras del hombre fueran un código que él estaba descifrando, un problema que su mente estaba procesando. La humillación pública se convirtió en un catalizador, una presión extrema que, lejos de paralizarlo, pareció activar una parte de su mente que necesitaba un desafío de esa magnitud para manifestarse plenamente. El escenario estaba listo para un punto de inflexión inesperado. La gente esperaba ver al niño huir, llorar o encogerse. Pero Mateo, ajeno al escarnio, dio un paso adelante, no hacia don Fernando, sino hacia el helicóptero. Su movimiento fue lento, deliberado, casi ritualístico. La multitud contuvo el aliento, expectante. La figura de Mateo, pequeña y solitaria, se erigía frente al gigante metálico, y en ese instante, la humillación se transformó en una tensión palpable, el preludio de algo extraordinario. La atmósfera estaba cargada de una energía contenida, la calma antes de la tormenta, o en este caso, el silencio antes de la revelación. Mateo se acercó al helicóptero con una determinación silenciosa, su hiperfoco ya en pleno funcionamiento. La burla de don Fernando y las miradas de los presentes se desvanecieron para él, reemplazadas por la intrincada maquinaria frente a sus ojos. Su mirada se posó directamente en un pequeño panel lateral, semiexpuesto, donde un cable de color azul oscuro parecía estar sutilmente desprendido, casi imperceptiblemente, de su conexión. Era el tipo de detalle que solo una mente que procesa información a un nivel granular podía detectar. Un pequeño hilo suelto que pasaba desapercibido para los expertos acostumbrados a buscar fallas mayores y más evidentes. Con una precisión casi quirúrgica, sus pequeños dedos se extendieron. No hubo dudas, ni titubeos. El guardia, sorprendido por la audacia del niño, tardó unos segundos en reaccionar. Antes de que pudiera acercarse para detenerlo, Mateo ya había insertado el cable en su terminal con un ligero clic que, aunque apenas audible, resonó en el silencio expectante del lugar.
Su movimiento fue tan rápido y discreto que muchos ni siquiera lo vieron, asumiendo que el niño solo estaba jugueteando con el aparato, confirmando sus prejuicios sobre su supuesta falta de entendimiento o su naturaleza traviesa. Unos segundos después de que el cable se conectara, un ligero zumbido comenzó a emanar del helicóptero. Era un sonido sutil al principio, como un despertar gradual. Los mecánicos, que antes se habían rendido, se miraron entre sí con incredulidad. Don Fernando frunció el ceño, pensando que era una alucinación, o que algún otro técnico, en un rincón invisible, había obrado un milagro. El zumbido se hizo más fuerte, y luego, con un giro lento y majestuoso, el rotor principal del helicóptero comenzó a girar, primero despacio, luego ganando velocidad, cortando el aire con un sonido que era música para los oídos de don Fernando y un shock para todos los demás. El asombro se apoderó de la multitud. Las risitas se ahogaron en gargantas secas. El rostro de don Fernando, que un momento antes estaba rojo de ira, ahora se tornó pálido, luego verde, y finalmente adoptó una expresión de pura estupefacción. Los mecánicos se acercaron al helicóptero, revisando sus paneles con frenesí, buscando la causa de la solución milagrosa, incapaces de aceptar que el problema había sido resuelto por un niño que apenas había tocado el aparato. La demostración de genialidad de Mateo no fue grandilocuente, sino precisa, eficiente y sorprendentemente simple en su ejecución. Mateo se apartó del helicóptero tan silenciosamente como se había acercado, su misión cumplida. No buscó aprobación, ni miró a nadie. Sus ojos volvieron a su expresión de profunda concentración, como si ya estuviera inmerso en un nuevo problema invisible. La demostración de su talento fue una bofetada a la arrogancia de don Fernando, una prueba innegable de que la inteligencia puede manifestarse de las formas más inesperadas y humildes. El helicóptero, que un instante antes era un monumento al fracaso, ahora vibraba con vida, listo para elevarse, gracias a la perspicacia de una mente que había sido sistemáticamente subestimada. El contraste entre el silencio de Mateo y el estruendo del motor, que ahora cobraba vida, era impactante. La acción fue visualmente objetiva. Un niño, un toque, un problema complejo resuelto. No había magia, solo una profunda comprensión de la mecánica y una atención al detalle que el mundo adulto, con su prisa y sus prejuicios, había olvidado. La escena, cargada de una emoción contenida, dejó a todos sin aliento, una revelación que cambió la atmósfera del lugar de la humillación a la más pura y sincera admiración, o al menos a un asombro que rayaba en el temor. Un silencio sepulcral, denso y cargado de incredulidad, se apoderó de la multitud. La risa de burla de don Fernando se había congelado en sus labios, reemplazada por una mueca de asombro que deformaba sus facciones. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una mezcla de confusión y vergüenza. Nadie se atrevía a hablar. El único sonido era el creciente zumbido del rotor del helicóptero, un eco de la hazaña silenciosa de Mateo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada persona presente procesara la misma pregunta en su mente. ¿Qué acababa de pasar y cómo era posible que ese niño lo hubiera logrado con tal facilidad? Los mecánicos, que momentos antes habían declarado el helicóptero irrecuperable, sin herramientas especializadas, se acercaron con cautela, sus rostros una mezcla de perplejidad y humillación profesional. Se agacharon examinando el panel donde Mateo había tocado, buscando el truco, la explicación lógica que les permitiera racionalizar lo que sus ojos acababan de presenciar. No encontraron nada obvio, solo un cable perfectamente conectado, un detalle que, por su simplicidad, había escapado a su vista experta. Sus miradas se cruzaban, llenas de un asombro que rayaba en la derrota, una admisión tácita de su propia incompetencia ante la genialidad infantil. La maestra Elena, que se encontraba entre la multitud, invitada por algún conocido de don Fernando, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de Mateo, el niño silencioso y desatento de su clase, resolviendo un problema que escapaba a los ingenieros,
la golpeó con la fuerza de una revelación. Su mente rebobinó escenas, recordando las veces que había regañado al niño por dibujar en lugar de copiar, por no participar, por su aparente falta de interés. Una oleada de vergüenza la invadió, un reconocimiento tardío de su propia ceguera y de los prejuicios que la habían llevado a subestimar a Mateo de forma tan flagrante. Los rostros de los curiosos, antes burlones o indiferentes, ahora mostraban una mezcla de boquiabierta sorpresa y una especie de reverencia tácita. Algunos bajaron la mirada, incómodos, recordando sus propias risas o el silencio cómplice ante la humillación del niño. Otros simplemente no podían apartar los ojos de Mateo, cuya figura se mantenía imperturbable, como si lo que acababa de hacer fuera lo más natural del mundo. La percepción del niño había cambiado en un instante, de estorbo a milagro, de tonto a genio, en una transformación que solo un acto de pura habilidad podía lograr. Don Fernando, finalmente, se recompuso, aunque su rostro aún reflejaba el shock. No había palabras para expresar su asombro. Su arrogancia había sido pulverizada por la mano de un niño. El silencio se prolongó, pesado, lleno de la vergüenza de su propia prepotencia. El helicóptero continuaba su zumbido, ahora a pleno rendimiento, un testimonio audible de la genialidad de Mateo. Una melodía triunfal que resonaba en los oídos de todos, revelando la verdadera magnitud del talento que había pasado desapercibido. En ese momento de quietud, las reacciones no dichas eran las más elocuentes. Los ojos incrédulos, las mandíbulas caídas, el rubor en los rostros de quienes lo habían juzgado. La atmósfera, antes cargada de desprecio, ahora vibraba con una nueva emoción, el respeto, una admiración nacida del asombro, la comprensión repentina de que la verdadera inteligencia no se mide por el dinero o el estatus, sino por la capacidad de ver y resolver lo que otros, en su soberbia, ignoran. El giro había sido completo. La humillación se había transformado en un respeto forzado, un reconocimiento de la luz que antes habían intentado apagar. Don Fernando, recuperándose del shock inicial, dio un paso al frente, su voz aún teñida de asombro. Ya no había rastro de la arrogancia que lo había caracterizado momentos antes. Se acercó a Mateo, quien permanecía inmóvil, observando el helicóptero con la misma concentración silenciosa de siempre. El millonario extendió una mano, un gesto que antes hubiera sido impensable. «Niño, no sé cómo lo hiciste. Mis ingenieros, con todos sus diplomas y herramientas, no pudieron. Tú lo resolviste. ¿Cómo te llamas?» Su tono era ahora de respeto, casi de reverencia, una admisión de su propia ignorancia y de la grandeza que acababa de presenciar en un ser tan pequeño y aparentemente insignificante. Mateo no tomó la mano de don Fernando de inmediato. Sus ojos se elevaron lentamente, encontrándose con los del hombre. Una mirada que no buscaba nada, solo procesaba la nueva información. Después de unos segundos, en un gesto que para él era una forma de reconocimiento, asintió levemente con la cabeza. No pronunció su nombre en voz alta, pero el asentimiento fue una respuesta. Don Fernando, comprendiendo la naturaleza silenciosa del niño, no insistió. La simple aceptación de su presencia, el respeto evidente en la voz del millonario, era una forma de validación que trascendía las palabras y los apretones de manos. El cambio en la atmósfera era palpable. El guardia, que antes había ahuyentado a Mateo con desprecio, ahora mantenía una distancia respetuosa, su postura rígida, sus ojos bajos, evitando la mirada del niño. Los mecánicos, antes burlones, ofrecían miradas de admiración. Algunos incluso susurraban entre sí, debatiendo la genialidad que habían presenciado. La humillación pública se había transformado en un reconocimiento generalizado, una onda de asombro que se extendía por la multitud, redefiniendo el lugar de Mateo en sus percepciones colectivas, otorgándole un estatus que el dinero y el poder no podían comprar. La maestra Elena, con una mezcla de remordimiento y una nueva comprensión, se acercó a don Fernando. «Se llama Mateo, señor. Es alumno mío», dijo con voz temblorosa,
casi como si quisiera reivindicar una conexión que antes había negado. Don Fernando la miró, un fugaz destello de algo parecido a una sonrisa en su rostro, un reconocimiento tácito de la ironía de la situación. La maestra Elena ya no veía al niño problema, sino a un genio incomprendido, y la culpa por su ceguera anterior era un peso visible en sus hombros, marcando un antes y un después en su relación con el niño. El millonario, reflexionando sobre el incidente, se dio cuenta del alcance de su prejuicio. Miró a Mateo una vez más, esta vez con una profundidad que iba más allá de la simple curiosidad. «Necesitamos más mentes como la tuya en este país, muchacho», murmuró don Fernando, no tanto a Mateo, sino al aire, una declaración que era tanto una admisión de su error como una promesa implícita. No hubo una oferta concreta de dinero o de trabajo en ese momento, pero el simple hecho de que un hombre tan poderoso reconociera el valor del niño era un gesto simbólico inmenso, el inicio de una nueva postura hacia él. Aunque Mateo no sonrió ni aceptó un regalo material, el gesto de don Fernando y el cambio de percepción de la multitud fueron una victoria silenciosa. La dignidad del niño, que había sido pisoteada, ahora se restauraba en un instante de asombro colectivo. Era el punto de inflexión, el momento en que el velo de la incomprensión comenzó a levantarse, y el mundo, por primera vez, empezó a ver un destello del brillo extraordinario que residía en la mente de Mateo, abriendo la puerta a un futuro donde su valor podría ser finalmente apreciado. Mateo se sentó en el pequeño banco de madera junto a la ventana, observando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro. No buscó a su abuela para contarle lo sucedido. Las palabras para él eran a menudo un obstáculo, no un medio. Sin embargo, en el silencio de su mente, la escena del helicóptero se reproducía una y otra vez, no con orgullo, sino con una profunda satisfacción por haber resuelto un problema complejo. Era la lógica de la máquina, la secuencia de causas y efectos, lo que resonaba en su interior, un eco de la verdad que su mente había descifrado con tanta facilidad. En el calor de la cocina, lejos de los juicios del mundo exterior, Mateo permitió que una pequeña parte de su vulnerabilidad se asomara. No necesitaba explicar, solo sentir. El momento de la revelación de su talento había sido un torbellino de emociones ajenas, pero ahora en la quietud de su hogar podía procesarlo a su manera. La sensación de haber sido visto, de que su inteligencia había sido reconocida, aunque fuera por un instante y de forma inesperada, era una semilla que comenzaba a germinar en su joven corazón, una esperanza silenciosa que le brindaba un nuevo tipo de calor. Bosé interrompió esta respuesta. Mateo se sentó en el pequeño banco de madera junto a la ventana, observando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro. No buscó a su abuela para contarle lo sucedido. Las palabras para él eran a menudo un obstáculo, no un medio. Sin embargo, en el silencio de su mente, la escena del helicóptero se reproducía una y otra vez, no con orgullo, sino con una profunda satisfacción por haber resuelto un problema complejo. Era la lógica de la máquina, la secuencia de causas y efectos, lo que resonaba en su interior, un eco de la verdad que su mente había descifrado con tanta facilidad. En el calor de la cocina, lejos de los juicios del mundo exterior, Mateo permitió que una pequeña parte de su vulnerabilidad se asomara. No necesitaba explicar, solo sentir. El momento de la revelación de su talento había sido un torbellino de emociones ajenas, pero ahora, en la quietud de su hogar, podía procesarlo a su manera. La sensación de haber sido visto, de que su inteligencia había sido reconocida, aunque fuera por un instante y de forma inesperada, era una semilla que comenzaba a germinar en su joven corazón, una esperanza silenciosa que le brindaba un nuevo tipo de calor. El silencio de la noche se llenó solo con el suave susurro del viento y la respiración acompasada de ambos. Mateo no sabía lo que el mañana traería, pero en ese instante de paz, rodeado por el amor de su abuela y el calor de su hogar, la semilla de esperanza que había plantado el reconocimiento inesperado parecía echar raíces más profundas. La conversación íntima, aunque no verbal,
había sido una poderosa afirmación de su valor, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre habría un lugar donde su ser auténtico sería aceptado y amado sin reservas. En la escuela Benito Juárez, la actitud hacia Mateo comenzó a transformarse de manera sutil, pero significativa. La maestra Elena, motivada por la vergüenza y el asombro, empezó a observar a Mateo con una nueva lente. Ya no lo regañaba por sus dibujos, sino que a veces tímidamente se inclinaba para verlos. Incluso una vez le sugirió, con voz inusualmente suave, que dibujara los engranajes de un reloj. Aunque Mateo no respondía con palabras, la simple apertura de la maestra, la eliminación de la hostilidad, ya era una brecha en el muro que lo rodeaba, una invitación silenciosa para que su inteligencia se manifestara de otras formas. Entre los compañeros de Mateo la dinámica también empezó a virar. Las burlas disminuyeron drásticamente, reemplazadas por una curiosidad cautelosa. Algunos niños, los que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con una mezcla de fascinación y respeto. Incluso en el recreo, un par de ellos se acercaban a la distancia, observando a Mateo mientras él, ajeno, seguía con sus observaciones. No era una aceptación plena, pero era el fin del aislamiento absoluto, la apertura de un espacio donde quizás, con el tiempo, podrían forjarse conexiones basadas en la admiración, no en el prejuicio. Don Fernando, por su parte, no olvidó la lección. Aunque no se le volvió a ver en el barrio con el helicóptero, se supo que había enviado discretamente una donación considerable a la escuela primaria Benito Juárez para la compra de materiales didácticos y un pequeño laboratorio de ciencias. Un gesto anónimo, sin menciones a Mateo, pero claramente un reconocimiento tácito y una forma de enmendar su arrogancia, contribuyendo a un ambiente donde otros Mateos pudieran ser identificados y nutridos. Estos desdoblamientos, aunque no revolucionarios de la noche a la mañana, eran signos claros de que la revelación de la genialidad de Mateo había perforado la burbuja de la ignorancia y el prejuicio. La comunidad, la escuela y hasta las figuras de autoridad habían sido obligadas a confrontar sus propias limitaciones y a abrir sus mentes a la posibilidad de que la inteligencia y el valor humano residieran en formas diversas y en individuos que a menudo eran marginados. Era un comienzo, una pequeña pero significativa transformación que prometía un futuro más justo para mentes como la de Mateo. Meses después, Mateo seguía siendo Mateo. Sus pasos por las calles de San Andrés eran los mismos, medidos y silenciosos. Sus ojos grandes continuaban escudriñando el mundo con esa intensidad particular, descubriendo patrones en las grietas del pavimento y la arquitectura de las nubes. La vida en el barrio, con su cadencia particular de ruidos y olores, continuaba, pero algo fundamental había cambiado. El aire, antes denso con la invisibilidad, ahora parecía vibrar con una conciencia nueva, una ligereza que no existía antes, como si una venda se hubiera caído de los ojos de la comunidad. En la escuela, Mateo aún se refugiaba en su mundo interior durante las clases, pero ahora, cuando la maestra Elena veía sus dibujos de mecanismos complejos, ya no los tomaba como una distracción. A veces, incluso, le pedía que explicara, a su manera silenciosa, señalando y gesticulando, cómo funcionaban. Otros niños, aunque no lo invitaran directamente a jugar, evitaban las burlas y algunos le ofrecían una mirada de curiosidad respetuosa, una invitación implícita a una conexión futura. La indiferencia había sido reemplazada por un incipiente respeto, una grieta en el muro del aislamiento que se ampliaba lentamente. El helicóptero de don Fernando sobrevolaba ocasionalmente el barrio, un recordatorio silencioso de aquel día. Ya no era un símbolo de opulencia inalcanzable, sino un testimonio del poder de una mente subestimada, un eco del día en que un niño silencioso había desmantelado la arrogancia con un simple toque. La historia de Mateo se había convertido en una leyenda local, un relato susurrado que inspiraba asombro y, lo más importante, una nueva forma de mirar a aquellos que eran diferentes, que no encajaban en los moldes tradicionales de la sociedad. Mateo
ajeno a la fama que su acto le había traído, seguía su propio camino. Un día, se le vio sentado en la puerta de su casa, con una pequeña radio descompuesta en sus manos. Con sus dedos hábiles, exploraba sus circuitos, su mente ya inmersa en el próximo rompecabezas. La lucha por la comprensión y la inclusión continuaba. Los prejuicios no desaparecían de la noche a la mañana, pero la puerta se había abierto. Su genialidad, antes oculta y menospreciada, ahora brillaba como un faro silencioso, iluminando el camino para que otros comenzaran a ver el valor donde antes solo había incomprensión. La última imagen muestra a Mateo alzando la vista de la radio. No hay una sonrisa amplia, solo un atisbo de satisfacción en sus ojos, mientras una mariposa, atraída por el sol de la tarde, se posa por un instante en su hombro antes de volar libremente. La vida, con sus desafíos y sus esperanzas, seguía adelante. Pero algo había cambiado fundamentalmente en el universo de Mateo. Ya no era un ser invisible. Su valía había sido revelada, y aunque el camino por delante aún tenía obstáculos, un nuevo capítulo de reconocimiento y comprensión había comenzado, mostrando que la verdadera luz a menudo emerge de los rincones más inesperados.